En esta oportunidad, querida hermana y querido hermano, continuamos en el Evangelio según San Marcos. Continuamos nuestra travesía a través de este Evangelio y hoy en el capítulo 9, a partir del verso 38 hasta el verso 50. Leemos de la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Juan le dijo: hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino o que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán el sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra de Dios. Hoy nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, celebra como Iglesia Nacional el Domingo de la Evangelización. Y la evangelización es identificada como uno de los grandes fines de la Iglesia, que recientemente conversábamos aquí y hemos estado recordándonos en el suplemento de noticias. De hecho, es lo primero que aparece en la lista de estos propósitos de la Iglesia: la proclamación del Evangelio para la salvación de la humanidad. Evangelización. Al escuchar esa palabra, probablemente usted o yo preguntemos: ¿qué es eso? Bueno, evangelización no es otra cosa que hacer pública, compartir, hacer saber a otras personas la buena noticia que tiene nombre y apellido, se llama Jesús de Nazaret. El anuncio de que Dios en Cristo nos otorga, nos regala vida y esperanza para el tiempo presente y el tiempo por venir. Evangelizar no es tarea exclusiva
de quienes nos preparamos profesionalmente para enseñar y predicar. Uno de los grandes mitos que existen entre cristianas y cristianos es que si no soy pastora, o si no soy pastor, o si no soy oficial de la iglesia, no puedo evangelizar ni tengo que evangelizar. Y eso es un mito, eso es una idea distorsionada, porque evangelización es tarea de toda la iglesia, es tarea de toda la comunidad de fe. Más aún, evangelización es un mandato del Señor que compromete a cada creyente en Jesucristo. Es el llamado de Dios a mostrar en palabras y en acciones que lo mejor que a cualquier persona le puede ocurrir en la vida es estar en buena relación con lo divino, con el Dios de la gracia, el Dios de la compasión, la caridad, la justicia y la esperanza. Evangelización no depende de los talentos de oratoria, ni tampoco de la educación en homilética, el arte de predicar. Evangelización, oiga bien, depende de mujeres, depende de hombres, de niñas y niños que con sus propias acciones, con su propio obrar, evidencien lo que Dios ofrece gratuitamente: amor, justicia y paz, para ser disfrutados y compartidos sin tropiezos, sin prejuicios y sin barreras. El pasaje bíblico que hoy leemos nos permite hacer un cuidadoso acercamiento a la tarea de la evangelización. La narración hoy continúa precisamente donde se había quedado la semana pasada. Y habíamos visto allí que Jesús había confrontado a sus discípulos que tenían deseo de fama y de poder, y así lo habían estado expresando. Allí en aquella narración, Jesús había dado continuidad a su enseñanza de que el verdadero sentido del discipulado no está en centrarse en sí mismo, sino que está en negarse a sí mismo. Allí Jesús había enseñado a sus discípulos que lo que es verdaderamente grande es acoger compasivamente a las y los menospreciados de la tierra. Allí en aquel pasaje Jesús había enseñado que lo que es verdaderamente importante es recibir y abrazar a quien ha sido desechada o desechado por los poderes políticos, económicos y religiosos. Y desde esa perspectiva de lo que leíamos la semana anterior, podemos entonces afirmar que evangelización no es otra cosa que dar, ofrecer a otras y a otros el mismo trato que de Dios hemos recibido usted y yo. Eso es evangelizar. Dar a otras y a otros el trato que de Dios hemos recibido y seguimos recibiendo. No obstante, a la luz del texto bíblico, es evidente que los discípulos no estaban interesados en hacer eso que Jesús les estaba
enseñando a través del camino. Y ahora vemos a uno de ellos, en este relato que hoy leemos, vemos a uno de ellos, Juan, informándole a Jesús la prohibición que él y los demás discípulos le dieron a otra persona que estaba haciendo el bien, pero que según Juan, no pertenece al grupo. Se lo prohibimos, dijo él, porque no es de los nuestros. No es de nuestro combo, no es de nuestra gente, y por eso se lo prohibimos. Las palabras de Juan y la acción de los discípulos ponen de manifiesto que su mentalidad sigue siendo la mentalidad de excluir y no la mentalidad de integrar. Ellos se veían a sí mismos como los únicos con el derecho de actuar en nombre de Jesús. Si no es de los nuestros, decía él, si no es de los nuestros, aunque esté haciendo el bien, está mal. Ese es el pensamiento. Y la sabiduría popular compara eso. Mi bisabuelita, ¿verdad?, que es la que me enseñaba los refranes, hablaba del perro del hortelano. ¿Ha oído eso, verdad? El perro del hortelano que no come ni deja comer. Y nuevamente, ante esa actitud y ante ese pensamiento, la corrección se la llevan los discípulos, ya que Jesús está exaltando toda acción compasiva que se haga en su nombre, por sencilla que parezca, aunque sea proveer un vaso con agua para el sediento y la sedienta. El biblista Luis Alonso Schockel afirma que, y lo cito, hacer el bien, oiga esto, hacer el bien es un evangelio ecuménico, interreligioso, multiétnico y pluricultural. Palabras de domingo, ¿verdad? Lo repito, hacer el bien es un evangelio ecuménico, interreligioso, multiétnico y pluricultural. En otras palabras, la acción compasiva y la acción bondadosa es algo que trasciende, es algo que va por encima de toda barrera humana, ya sea racial, cultural, política, económica, religiosa o de cualquier otra condición. Nuestro hablar sobre Jesucristo cobra sentido cuando actuamos y cuando obramos como Jesucristo, incluyendo y no excluyendo, no viviendo en hostilidad, sino viviendo en hospitalidad. Y es entonces cuando nos topamos con las fuertes palabras de Jesús contenida en los versos que allí leemos, del 42 en adelante. Y es importante observar y tener conciencia de que Jesús allí comienza a hablar utilizando lenguaje metafórico, es decir, haciendo comparaciones implícitas. Es un lenguaje simbólico. Y Jesús continúa hablando también con lenguaje hiperbólico. ¿Y qué es eso? Bueno, expresiones exageradas
para crear un impacto en la audiencia. Eso es una hipérbole. Y aquí las maestras y maestros de español saben, ¿verdad?, lo que es eso, ¿no? Lenguaje exagerado y lenguaje simbólico, porque el lenguaje exagerado crea un impacto en quien lo escucha o quien lo lee. Hay quienes interpretan esos versos como versos de terror, por sus menciones del infierno y del fuego y de cortar partes del cuerpo o amarrarse piedras al cuello y tirarse al mar. Y esos versos entonces requieren una lectura cuidadosa y una lectura informada. Primero, vuelvo a acentuar, y quiero que usted lo entienda bien claro, se trata de lenguaje figurado, no es para ser entendido literalmente y mucho menos para ser practicado literalmente. De lo contrario, todos terminaríamos cojos, mancos, sin ojos, etc., y ahogados en la bahía, sin excepción. El lenguaje figurado, el lenguaje literario. Eso es lo primero. Lo segundo, la palabra que allí se traduce como infierno, y esa palabra le gusta a muchos de muchas iglesias, hablan más del infierno que del amor y de la gracia divina. Les encanta el infierno para aquí y el infierno para allá. Pues yo debo decirle e ilustrarle que la palabra que allí se traduce como infierno, recuerde que esto no se escribió en español, esto se escribió en griego hace un montón de siglos atrás. La palabra allí utilizada es Gehenna, y la Gehenna es el nombre que se le daba al lugar donde se quemaba la basura en las afueras de Jerusalén. El basurero, ¿cómo se llama eso en español? Que le prenden fuego a la basura, ¿no? Crematorio. Incinerador, ¿no? Eso sería. Eso es lo que significa la Gehenna. Era el lugar donde se llevaba la basura y ese lugar siempre estaba encendido. Y con basura, ¿qué viene? Gusanos, ¿verdad? Así que ya usted sabe, cuando lea eso, no se imagina el gusano saliéndole del cuerpo a nadie. Eso sencillamente está hablando de la basura, lo que no sirve, lo que es desecho. Y es importante que usted y yo entendamos eso, para no andar por ahí como otros que buscan todo el tiempo meterle miedo a la gente, para ver si con eso siguen al Señor. Al Señor no se le sigue por miedo, se le sigue por amor y gratitud. Y con eso en mente, podemos entonces tener una idea más clara de lo que Jesús está planteando con ese vocabulario y ese lenguaje. A cualquiera que haga tropezar, verso 42, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que... Y allí entonces habla de todas las demás cosas. Algunas versiones más contemporáneas traducen, como la que leíamos, cualquiera que haga pecar, pero hacer tropezar, poner tropiezo, es una traducción al español preferible. Tiene el sentido de escandalizar, de entorpecer o de descarrilar. Cualquiera que descarrile a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y ante eso es propio que nos hagamos la pregunta, bueno, ¿y quiénes son esos pequeñitos que creen en mí? ¿Qué dice Jesús? ¿Quiénes son esos pequeñitos que creen en Él? Para ello tenemos que regresar a lo que leíamos la semana anterior. Y haciéndolo podemos entender que Jesús sigue la misma línea, en la misma escena. Los pequeñitos son las y los menospreciados y los desposeídos. ¿Recuerdan que yo le hablaba la semana pasada de todo lo que implicaba ser un niño?
y lo que Jesús hizo con un niño, lo puso en el medio y lo abrazó. Pues esos son los pequeñitos, los menospreciados, los desposeídos, quienes han sido dejados de lado por el sistema. Los pequeñitos son aquellas y aquellos que Jesús está sacando de la periferia y está acercándolos al centro. Los pequeñitos son aquellas y aquellos que Jesús quiere acoger, que quiere recibir. Y como leíamos la semana anterior, quiere abrazar. Un fenómeno que ha sido estudiado por numerosos especialistas, algo que en realidad no es un secreto, no debiera ser un secreto, es que muchas veces los peores enemigos del Evangelio, ¿usted sabe quiénes son? ¿O quiénes somos? Los propios evangélicos. Poco a poco, muchas veces sin darnos cuenta, nos va absorbiendo y nos va enredando un cristianismo que contradice el Espíritu de Cristo. Y en nuestros tiempos todavía hay discípulas y discípulos de Jesús que se siguen conduciendo como lo hacían los discípulos en la antigüedad, y lo leíamos en el pasaje, alejando a la gente que Jesús quiere atraer y acoger. Y he ahí entonces la corrección que nos provee la palabra de Jesús en esta escritura. Las actitudes, palabras, conversaciones y acciones que alejan a quienes Jesús quiere atraer. Eso es la mano y el pie que hay que cortar. Eso son los ojos que hay que sacar, porque entorpecen. Y estas palabras de Jesús son un llamado, son una invitación a la introspección. Hemos estado a través de todo este tiempo litúrgico, conocido como el tiempo ordinario, mirando y acercándonos a lo que implica y lo que significa ser discípula y ser discípulo de Jesús. Recientemente, en estos días, leía algo que me llamó mucho la atención. Y era una frase que decía algo así como esto: la Biblia no es una lupa para magnificar los errores ajenos, sino que es un espejo para identificar los errores propios. Lo repito, la Biblia no es una lupa para magnificar los errores ajenos, sino un espejo para identificar los propios. Y el texto bíblico que hoy leemos nos invita entonces a la autocrítica, al autoanálisis. ¿Qué es lo que yo tengo que cortar y arrancar de mí mismo? ¿Qué es lo que yo, no lo que fulana o fulano o perencejo, qué es lo que yo, uno mismo, una misma, tengo que cortar de mí mismo para representar adecuadamente el Evangelio? Es mejor erradicar actitudes, palabras y acciones que alejan a quienes necesitan a Jesús, antes que convertirnos en el desecho que se quemaba en las afueras de Jerusalén, o en la sal que al diluirse pierde su efectividad para dar el rico sabor que tanto nos gusta. Un vaso de agua. Un vaso de agua
una palabra de aliento, un abrazo solidario, caluroso, humano, una sonrisa amable, una acción compasiva, un trato digno y humanitario hecho en el nombre del Señor Jesús. Esa es la mejor evangelización que cualquiera de nosotras o nosotros puede llevar a cabo. Nuestra forma de relacionarnos con el prójimo será la manera de hacerle saber cuánto el Señor le ama. Y ese, mis hijas e hijos, ese es el evangelio evidente. Es el testimonio de la gracia que no se escucha, pero que se ve y que se hace sentir en lo más profundo del corazón. Y para que usted y yo podamos evangelizar de esa manera, cada día nos presenta y nos presentará una nueva oportunidad. Aprovechémosla en el nombre del Señor. Soli Deo Gloria. Padre amado y Padre bueno, te bendecimos y te adoramos y te agradecemos, Dios, tu palabra y tu instrucción. Y te agradecemos que en este día, que junto con nuestras congregaciones en todas partes de la nación afirmamos la evangelización, que tu palabra nos llama a renovar el compromiso con un evangelio que se vea y un evangelio que se sienta y un evangelio que deje huellas de amor y de compasión. Así como el amor y la compasión que de ti hemos recibido. Concédenos, oh Señor, por tu Santo Espíritu, un renovado sentido de compromiso con el mandato que has dado para todas y todos que nos identificamos como discípulos de Jesús. Que nuestra vida sea evangelio, sea buena noticia de tu gracia, en todo tiempo y en todo lugar. En nombre de Cristo Jesús, así oramos y creemos. Amén y amén.